buenas noches, pastora, buenas noches, hermanas. La palabra que yo he escogido es emuná, que significa fe. Mi fe está puesta en Dios. Sé que es un Dios maravilloso, que todo lo que ha hecho, todo lo que ha creado, todo es inspiración de Él. Entonces, así yo no lo haya visto, pero he visto todo lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Un pequeño algo que les podría contar porque tengo fe. Antes de que yo ingresara a la iglesia, no a la iglesia Alianza Cristiana, pues no creía en muchas cosas, pero cuando Dios te prepara y en su momento, eso no es algo inexplicable, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un pequeño que les puedo compartir es que cuando a mi esposo le pasó un accidente, nunca culpé a Dios. Solo dije, Dios, o sea, tú sabes por qué lo has hecho, pero también sé que en su momento me vas a dar la salida y sé que no me vas a dejar sola. Y recuerdo que me abracé y sentí su abrazo. Pues eso es para mí, eso es fe. Fue una paz, una tranquilidad para mí que nunca voy a poderlo olvidar. Un abrazo tan grande, algo que no puedo explicarlo bien. No sería algo, no sé, es algo que yo viví. Hermanas, buenas tardes. Quiero compartirme mi historia. Bueno, hermanas, me dio COVID y yo no sabía que tenía COVID, sino un familiar mío que me dijo que vamos a llevarte al médico. Fuimos al médico, me detectaron tenía COVID y tenía que ponerme diariamente la ampolla y no quería irme al hospital porque quería estar en mi casa, tenía un poco temor y así todos los días me iba y sí ha sido un poco difícil para mí ese tiempo, pero gracias a Dios siempre me ha sostenido con la mano derecha, siempre me ha dado la necesaria, la fortaleza y por eso estoy agradecido. También a mis hijos que no me han dejado solo, siempre estaban conmigo y también querían estar conmigo, pero yo le dije que no, que podía contagiar. Pero gracias a Dios me dio sanidad para la gloria de Dios. Estoy muy agradecido al Señor. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Yesenia Cruzado de Lastra y definitivamente lo que hemos aprendido en este tiempo con nuestra hermana Evita es cierto sobre las pruebas, ¿no? Dios nos prepara primero para la prueba que vendrá. Y en todo este tiempo yo conocí al Señor a los 17 años, yo iba a la iglesia, pero siempre había luchas entre mis padres y iba de pequeña, llevada por mi madre, pero yo recién hice mi decisión a los 17 años. Desde aquel entonces conocí a mi Señor y Salvador. Para ello yo ya había terminado el colegio y a partir de los 15 años yo empecé a trabajar porque ya mi papá a los 14 años ya no tenía trabajo y había bastante necesidad en casa. Al empezar a trabajar, con un familiar que era mi tía, entonces trabajaba en lo que era quehaceres del hogar, todo lo que es del hogar, ¿no? Y doy gracias a Dios porque me preparó eso en mi casa, ¿no? En mi propio hogar, con mi mamá, con mi abuela, que me enseñaban a lavar, a cocinar, a planchar y muchas cosas, ¿no? Entonces estuve con ella buen tiempo y mi tía hizo el compromiso conmigo, no con mis padres, porque mi papá es un poco machista y él no deseaba mucho que estudiáramos nosotras, las mujeres. Entonces mi tía me dijo, yo quisiera ayudarte para que estudies. ¿Qué te gustaría estudiar? Entonces le comenté que me gustaba mucho la medicina. Entonces me ayudó. Postulé, ingresé a la universidad y comencé a estudiar obstetricia. Para ello
tanto a la vez que estudiaba, igual trabajaba, porque tenía que hacerlo todo corriendo y hacerlo todo deprisa. Pero siempre estuvo el Señor presente a mi lado, ¿no? Siempre, como dice su palabra en el Salmo 119, con que limpiara el joven su camino, y definitivamente en ese entonces, una jovencita de 17 años, siempre venía esa palabra en mi mente, ¿no? Y era y con qué limpiará el joven su camino, dice, con guardar tu palabra. Bueno, mi tía después de 3 años falleció, y yo tuve que seguir trabajando para poder terminar los estudios y a la vez trabajar. Y ya trabajaba ya lo que era dentro de mi carrera, ¿no? En diferentes áreas, en la maternidad, en el hospital de Coique. Luego de ahí me contrataron en una clínica sin esperarlo. Considero que fue la mano de Dios que el Señor permitió que trabajara en una clínica, y ahí ya me pusieron en planilla. Fueron las cosas cambiando, y aún más cambió cuando me casé, porque cuando me casé tuve que trabajar, pero cuando a mi esposo lo destacan para provincia tenía que decidir, o era mi trabajo o era mi esposo. Tuve que decidirlo, y considero que fue la mejor decisión y el mejor consejo que recibí en aquel entonces. Y era mi hogar. Mi esposo, viajemos, tuvimos a nuestra primera bebé, y para ello también el Señor nos preparó, o en todo caso me preparó a mí. Tuve a mi primera hija, la cual los médicos no me daban muchas esperanzas de que iba a tener una niña saludable o sana, sino más bien me decían que estaba a tiempo de poder abortarla, que era permitido un aborto así. Entonces, de verdad que para mí fue doloroso escuchar ello. Pero mientras caminaba iba llorando, iba pensando y diciendo, Señor, si tanto te pedí, te clamé por una niña, porque en mi corazón siempre quise tener una niña, la mayor, ¿no? Como mujer, para que sea mi compañera. Y fue bueno el Señor, porque pasó el tiempo, no permití que me hicieran el aborto. Fuimos al médico, el médico vio mi historia clínica y al verlo se sorprendió mucho, porque lo que él veía no era lo que estaba en la historia. Y él me dijo, miren, pueden mirar en la pantalla y tienen una hermosa princesa y les está saludando. Estaba con su dedito en la boca, con las manitos haciendo así, y con mi esposo de verdad nos pusimos a llorar y darle gracias a Dios, le decíamos gloria a Dios, y Dios fue bueno en todo ese tiempo. Dios probó y me mostró una vez más que si confiaba en Él, Él haría la obra. Y para ello yo hice un compromiso con mi Señor. Yo le dije, Señor, si sea lo que tú me mandes, sea lo que tú me des, yo te lo pedí. Pero sí te prometo de que si va a dedicar y va a necesitar más de mi tiempo, no solo dedicación, tiempo absoluto, completo, yo te prometo que voy a dejar mi carrera, voy a dejar todo, porque voy a cuidar tu herencia, porque es herencia de Jehová son los hijos. Entonces estaba eso en mi mente, y viendo los resultados dije, Señor, tú eres grande y tu misericordia siempre se va a dar a notar, ¿no? Y con mi esposo salimos contentos, glorificando el nombre de Dios. Llegamos a casa, nos postremos, dimos gracias a Dios porque la bebé estaba bien, estaba completa, no le faltaba nada.
Era una niña sana, robusta, como me dijo el médico, tenía un buen peso y que nada de lo que estaba en mi historia clínica, nada era verdad. Así es que, mis hermanas, ese es parte de lo que les podría contar, porque definitivamente yo pasé con cada uno de mis hijos diferentes pruebas y dificultades, pero solamente fue aferrarme a mi Señor, en lo que nos manda Pablo, ¿no? Puesto los ojos en Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Y ese versículo siempre me ha ayudado en momentos y en tiempos difíciles. Buenas tardes, ¿qué tal, pastora, hermanos espirituales? Esta es lección 16, las pruebas de un buen ejercicio en la fe. Dice, la fe puesta en el Señor evidencia frutos que van en armonía con la palabra de Dios. En Romanos 5:3 dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cada uno tenemos un plan de parte de Dios cuando le llegamos a conocer a fondo. Produce cambios y se nos quita el velo de los ojos. En el trayecto de la vida para Dios no hay días perdidos porque Él lo usa para su gloria. En Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. La tribulación es aflicción, angustia. En hebreo es la palabra tasara, resistencia, calamidad. En Job, por ejemplo, 2:9, la esposa le maldice y le dice que se muera porque sigue al lado de su Dios. La tribulación son pruebas y la fe es un escudo, como las olas del mar, que al surfear con la tabla, dice, la fe arraiga al Señor Jesucristo, ¿no? Que nos ejercitó, creímos y asimilamos la palabra. Cuando oramos en todo tiempo, dependemos de Dios. Las olas del golpear fuerte en contra de las rocas la va puliendo. Igual, ¿no? La saliza. Igual, por ejemplo, en la pandemia, golpeó mucho a la iglesia, que muchos no quisieron seguir y desertaron. Se fueron, ¿no? Para otros lados. Por ejemplo, en Romanos 5:4 dice, y la paciencia prueba, y la prueba es esperanza, que desarrolla firmeza en el carácter de uno. En 2 de Corintios 2, 4, 17, 18, dice, la leve tribulación produce excelente, eterno peso de gloria, ¿no? No mirando, dice, las cosas que se ven, que son las temporales, sino las que no se ven porque son eternas. En Romanos 5, la esperanza no avergüenza porque somos vasija de barro, muy limitados y frágiles, y convirtiéndonos en vasijas santificadas para la gloria y honra de Dios, nuestro Adonai. La experiencia, ¿no? Que a través de nosotros que tenemos problemas, ¿no? Desde pequeña, por ejemplo, yo cuando tuve 10 años, tuve que pasar toda mi familia, ¿no? Pasamos por un momento que muy atroz, porque justo nosotros vivíamos en la casa de Atocongo, en la fábrica de cemento Sol, porque mi papá era obrero. Y vivíamos ahí y estudiábamos también en la escuela fiscal de la localidad. Pero todo fue nuestro sufrimiento que empezó cuando nos vinimos a vivir aquí a San Juan. Mi papá se quedó un día en la noche haciendo sobretiempo hasta las 12 de la noche y ya no había carro, entonces tuvo que venir al otro día en la mañana a la casa acá de San Juan, y yo venía a las 5:30 de la mañana. Al cruzar en el cruce de Ciudad de Dios, él no se percató que venía un volquete a velocidad y lo embistió, lo botó con fuerza, se cayó y lo llevaron al hospital, pero nosotros no sabíamos de qué hospital, lo estábamos que buscábamos por todos lados, hasta que nos dijeron que lo habían llevado al hospital 2 de mayo. Y ahí fue donde lo encontraron y le tuvieron que hacer el traslado al hospital obrero, porque como él es obrero, y ahí lo tuvieron que operar 4 veces la cadera porque se había fracturado. Le tuvieron que poner, clavos y pesas para que sí él pudiera, como dice, sanar, ¿no? Esos clavos que tenía él. Y bueno, como digo, de ahí empezó nuestro sufrimiento porque no había quien trabajara. Mi mamá se tenía que ir al hospital temprano
y éramos 4 hermanos. Yo tenía que verlos porque yo era la mayor. Y de ahí comenzó, como dice, nuestras penurias, porque yo no sabía hacer nada, tenía 10 años, era pequeña, entonces menos mal que con algunos vecinos que nos tendían la mano, y también, ¿no? Mi mamá tuvo que empezar a trabajar, comenzó en el mercado vendiendo verduras, papas. Él también aguantó 2 años y de ahí cambió a otro giro de anticuchos. Y nosotros le ayudamos, pero fueron años duros que, como dicen, no, solamente nosotros lo tenemos en nuestro corazón. Y gracias a Dios con su misericordia y nuestra fe en Él también nos ha, como dices, tratado de salir adelante y superando todos los males, ¿no? Y gracias a Dios que lo conocimos a tiempo. Bueno, es decir, yo y mis hijas, porque mis hermanos todavía hasta ahorita no quieren saber nada, porque son muy católicos. Bueno, gracias. Buenas tardes, hermanas. Mediante la fe llegamos a salvarnos, solo en Cristo Jesús, porque no hay otro camino más que el Señor Jesucristo, porque es el único que nos hace rectos y justos delante de Dios. Por eso doy gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis saludos, hermanas, con cada uno de ustedes. Mi nombre es Victoria Goñi. Voy a contar un poco de mi testimonio durante este tiempo que estaba pasando, ¿no? Primero es agradecer al Señor. Durante estos tiempos Dios me estaba cuidando. Bueno, en su caso de mi padre, ¿no? Que él estaba muy mal, ¿no? Le agarró COVID y de eso su situación se ha hecho muy difícil, ¿no? O sea que después de eso ha quedado o sea que ya no tenía fuerzas para que pueda caminar, para que pueda sentarse, y yo estaba ahí, ¿no? Ayudándole, y de eso le agarró herida, ¿no? En su cadera, y esa herida se había profundizado, entonces no podía sanar esa herida. Y solamente clamaba al Señor, ¿no? Que realmente mi papá él había conocido al Señor, pero con lo que él era su mente, no se olvidaba, pero solo pedía al Señor, ¿no? Para su vida, que Dios podría ayudarlo, ¿no? Y entonces mucho me tensionaba, me preocupaba, como lo que sufría él viendo, ¿no? Entonces, y eso es lo que... de esa vez me enfermé. Creo que es lo que he sufrido con mi padre, lo que estaba mal. Entonces todo eso me enfermé con gastritis y dolor de estómago fuerte. Bueno, pedí a las hermanas que me apoyaran en oración, y gracias al Señor, ¿no? Mis hermanas me han apoyado. Y así, ¿no? Cada día luchando, ¿no? Con ese dolor, solo confiando en el Señor, pero gracias a Dios y ahora ya me siento un poco mejor, y agradezco a Dios, ¿no? Que Dios es lo que y hace todo eso, y Dios nos da esa tranquilidad, esa paz, y así, ¿no? Siempre buscando al Señor. Y bueno, hermanas, les animo, ¿no? Que a cada uno de ustedes, yo sé que están pasando por momentos muy difíciles, yo sé que cada uno tenemos nuestras luchas, pero Dios está allí, ¿no? Ayudándonos, esforzándonos, y gracias también por este tema, ¿no? Que nos ayuda bastante, ¿no? Cómo enfrentar nuestras olas, ¿no? Que vienen. Siempre vamos a pasar por ese tan difíciles, pero ahí está Dios que nos ayuda, que nos levanta, nos da esa fuerza, y solo confiando en el Señor. Y doy gracias a Dios, hermanas, por Dios ha hecho en mi vida y cuántas cosas hará, ¿no? Y solo pido al Señor que siga obrando en nuestras vidas de cada uno de nosotros, hermanas. Y así doy gracias a Dios por todo que ha hecho y hará cuantas cosas. Les animo, hermanas, a ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
La tarea de hoy es solo ten fe y verás lo que sucede. Escogí la palabra shalom, igual paz. Jesús me dio paz a pesar de las pruebas. Invoqué su nombre, Jehová Shalom, en mis dificultades. En ella tuve un deslocamiento de hombro. Me sucedió en el baño. Me desmayé, estaba sola. Clamé a él en medio del dolor y me dio paz. Esperé unas cuantas horas y después vinieron mis familiares. Jehová Shalom me da paz. Clamé en él en medio de mi dolor. Y al dormir también clamaba. En paz me acostaré y así mismo dormiré confiado. Solo él me hace vivir confiado. En este año se enfermó mi esposo, mi cuñado. En medio de estas pruebas pedí a Jehová Shalom que me dé paz para poder soportar y hacer las cosas de mi hogar, para poder estar tranquila y esperar en Jehová, que todo lo puedo en él. Jehová Rafa sanó a mi esposo, pero el Señor se llevó a mi cuñado. Le dije que Jehová Shalom, que me dé paz para poder soportar estas pruebas. Y así lo hizo. Amén. Buenas noches, hermana. Yo le voy a contar sobre mi vida, mi vida desde niña, yo soy huérfana de papá y entonces a mí me crió mi abuelita. Y mi abuelita me crió y yo, ya, con el tiempo, yo soy razón, tuve constado con mi abuelita. Entonces mi mamá no me crió a mí, con mi abuelita siempre. Entonces de que me murió mi abuelita, ya me fue con mi mamá. De ahí se fue con mi mamá y mi mamá, como no tenía posibilidades, como tenía otra pareja, ¿sabe? Ya era grandecita, crecí, ya era grandecita, tenía 6 años, más o menos me mandó con mi tía para Tacna. Entonces me mandó para Tacna, de ahí mi tía también igual, y ahí para ayudarle, así todo, ¿no? Así andaba para acá, para Tacna, de Tacna, mi tía, mi esposo al colegio, mi esposo en el colegio, primer año. De ahí después, y pasó años, un solo año no me esposo, ya de ahí años pasó. De ahí me volvió a llevar a la sierra, yo soy de la sierra, ¿no? Entonces me llevó mi tía, me volvió a sus manos de mi mamá. Y mi mamá, como nada tenía recursos económicos para sostener, para dar de comer, ¿no? Y mi mamá tenía sus hijos, su pareja. Entonces mi mamá ya me prestaba a otras personas. Hay amistades, sus compadres, ahí me prestaba para pastear oveja o para ayudarle en algo, ¿no? Así he crecido. Yo, prestado por acá, prestado por allá, así. En provincia se pasa, así nomás se pasa. Y entonces, así pasó. Ya tuve 15 años, 16 años, ya de ahí ya vine, ya ahorita que es mi esposo, él me trajo supuestamente para trabajar, ¿no? Buenos días, pastora. Voy a contar mi testimonio acerca de cómo el Señor ha podido transformar mi vida, ¿no? Al inicio, antes de convertirme, pues mi mamá padecía de su cáncer
Y también pasé las peripecias, ¿no? De poderla atender y todo eso sin saber cuál era el propósito de todo eso, ¿no? No tanto por el sufrimiento que padecí de verla así, sino que qué cosa pasaría después en mi vida, porque no me veía estando sin mi madre. Sin embargo, el Señor me demostró muchas cosas en las cuales también le pedía que me dé fortaleza para poderla atenderla así en el estado que estaba, ¿no? Porque ella tenía un cáncer terminal. Y pude entenderlo, ¿no? Cuando ella murió, no sufrí tanto, me quedé tranquila, sabiendo que el Señor la podía tener en su gloria, ¿no? Y ver que a través de lo que eso pasó, el cambio, no solamente fue la transformación que se dio acá en el hogar, porque todo lo reconstruyó, ¿no? El cambio de mi hija, que ella fue la que oró mucho para poder yo estar ante los pies del Señor, el cambio de mi esposo, que estaba apartado y que ahora es mi esposo, ¿no? Y aún no me había casado con él, y sin embargo trajo también, ¿no? Ese propósito del Señor, ¿no? Del matrimonio en mi vida, ¿no? Y el cambio también de otra persona acá en la casa, de familiar, ¿no? De familiar, y aún orando por ellos, ¿no? Como familiares. Ha sido el propósito que tuvo el Señor en el fallecimiento de mi madre, ¿no? El permitir varios cambios en la vida de estas personas, como también en la mía, y que mi casa sirva para la gloria del Señor, porque pude abrir mi puerta para mucho para un gen de matrimonio, un gen de Dara y hasta un gen de jóvenes, ¿no? En la cual mi hija estuvo. Doy gracias a Dios por ese tiempo, por su gloria, y porque me ha tenido fortalecida, a pesar que aún hay más cosas y más atribulaciones, atribulada que me siento, pues no me desespero, no me desespero, y sigo confiando en el Señor. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es María Elvisa Zambrano, y en el tema de hoy 16, continuando con un tiempo con ella, las pruebas es un buen ejercicio de la fe. Nos pidió la pastora de contar las experiencias de nuestra vida, cómo las aflicciones, las pruebas, las dificultades que pasamos en nuestra vida, cómo nos ha ido ayudando, ¿no? A crecer esa fe en nosotros. Bueno, yo les puedo contar que de niña también, ¿no? He sido una persona muy humilde, muy necesitada. Éramos 7 hermanos y la vida no ha sido fácil en ese entonces para nosotras, ¿no? E inclusive teníamos que compartir hasta de un pan, que en el Cusco era un pan grande, teníamos que partir en 7 pedazos, ¿no? Siempre mi mamá nos enseñó a compartir. De una fruta o de 2 plátanos tenemos que compartir entre todos, y eso mi mamá siempre nos inculcó a tener buenos valores, ¿no? Mi mamá no era cristiana entonces, pero sí también ella había sufrido bastante en la vida, ¿no? Pero todo ello me ayudó, ¿no? Cuando tuve ya mi hogar, cuando vivía con mis hijos, también tuve un tiempo de las vacas flacas, y lo que yo había sufrido de niña,
aprendí, ¿no? Lo apliqué a mi hogar, o sea, hacía las comidas, hacía inventos, y siempre Dios nunca nos ha dejado sin plato de comida, ¿no? Y gracias a Dios, ¿no? Yo me recuerdo, ¿no? Que todo lo que uno tiene, lo que pasa en la vida son pruebas que Dios te prepara en realidad, ¿no? Para lo que viene. Y así sucesivamente llegué a tener mis hijos, un hogar, y la necesidad siempre en mi corazón había de buscar, ¿no? Buscar a Dios. Iba a muchos lugares, a muchas iglesias, pero en realidad no me sentía yo que estaba buscando a un Dios, hasta que yo vivía acá con mi suegra, y mi suegra sufría de diabetes. Y yo, como estudié enfermería, yo le asistía a mi suegra, ¿no? Yo siempre estaba ahí. Bien, hermanos, muy buenas tardes a cada uno de ustedes, mis hermanas. Voy a dar un pequeño testimonio, lo que Dios hizo en nuestras vidas, en mi familia. Hermanos, nosotros fuimos atacados por la segunda ola de la enfermedad que hay con los contagios. Nos contagiamos, primero fue mis nietos, después fue mi hija, mi yerno. Mi hija se contagió primero y luego ya se fueron contagiando ellos porque dormían en un solo cuarto. Y de ahí fuimos, caímos yo, mi esposo, mi mamá, a la semana cayó mi hijo, mi nuera. Hermanos, toda la familia estábamos enfermos, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nosotros pusimos la confianza en Él, esa confianza de que Dios no va a permitir que a nosotros nos pase lo peor, ¿no? Y como dice su palabra, debemos ser valientes y creer, tener fe en Él, ¿no? Y dejar toda la voluntad en Él. Y así conversamos con mi esposo y orábamos, y de ahí nos pudimos aislar cada uno en su cuarto, y ahí cada uno, hermano, cada mañana, cada día orábamos, pedíamos al Señor: Señor, si es tu voluntad, déjanos, y sí, pero para gloria de Dios, ¿no? Para servir a nuestro Señor. Y así fue cada día, hermanos, pero Dios utilizó a mi hija, a mi yerno, y a ellos fueron sanándose, pero Dios tiene un plan, Señor, hermanos, para cada uno de sus hijos. Hermanos, no desmayen. Nosotros fuimos, mis hijos, mi hija fue utilizada por el Señor, mi yerno. Nosotros nos empeoramos y mi hija estaba preocupada, y mi esposo le dijo: hija, no te preocupes, porque esas son las cosas de Dios que ha permitido, pero vamos a salir adelante. Entonces oramos, y mi hija le llamó a mi familia, a su familia de mi esposo, supo la iglesia, y el Señor se empezó, hermanos, de primero hasta el fin, hermanos. Es una cosa hermosa. Estamos en el ayer, es una preparación para el hoy que estamos viviendo, y también me sirvió mucho en mi matrimonio, porque también tuve malas experiencias al principio, y bueno, las vivencias que yo pasé como niña. Yo no quería que mi hogar se destruya, porque no quería que mis hijos crecieran como yo crecí, en un hogar destruido. Yo no quería que mis hijos pasen por lo que yo pasé. Y es por eso que esas vivencias anteriores me sirvieron en el presente, en la actualidad, en mi matrimonio, para con sabiduría y buscando de Dios y pidiendo ayuda a Dios, poder llevar un matrimonio tranquilo y tener paz en nuestro hogar, tener tranquilidad. Y así es como invitamos también a nuestro Señor Jesucristo que viviera en nuestro hogar, para que reine la paz, reine su amor de Él, y poder
criar a nuestros hijos a la manera que Dios manda, ¿no? Esa es mi experiencia, que todo el sufrimiento pasado me sirvió mucho de experiencia en el presente, en la actualidad, en mi matrimonio. Muchas gracias, hermanas, ese es mi corto testimonio. Buenas noches, Pastora Eva, hermana Norma. Doy gracias al Señor por permitirme estar integrada al grupo de ustedes que con el don de Dios transmiten enseñanzas de nuestro Creador, aprender la palabra de la Santa Biblia. Me falta muchísimo, pues en un inicio lo tomaba con poco interés, solo por costumbre orar y repetir. Mi familia es católica, padres, hermanos. Éramos 10, mi padre fallecidos y mis 6 hermanos. Ahora solo un varón y 3 mujeres. Mi casita humilde era de esteras y lona. Nos cuidábamos de las lluvias. Mi madre vendía pescado seco y hacía trueque, cambiaba en Chilca Mala, traía víveres. Mi padre trabajaba en el muelle. Mi mamá gustaba cocinar y empezó a preparar almuerzo a los trabajadores en una ladrería de Naplo. A mí jamás me agradó que en las procesiones los que cargaban las andas al terminar se reunían a celebrar en un bar. Con su trabajo, mi mamá pudo levantar el restaurante. Mis hermanos mayores estuvieron en Chilca. Mi hermana Victoria, que trabajaba en Lima como profesora y costurera, nos trajo y estudiamos en la Victoria. Todos, gracias a Dios, tuvimos educación. Trabajé 3 años en San Isidro, pero mi hija Patricia de año y medio casi se muere y en el hospital del niño la desahuciaron. Yo llegaba tarde al trabajo, tuve que renunciar. Mi esposo trabajaba en el norte o sur en la pesca. Mi hijita no comía ni vivía. Mi hermana Consuelo, que era enfermera, me aconsejó que solo le diera 1 onza de suero. Así estuvo 2 meses sin moverse ni llorar. Ya tenía su cajoncito, pero oraba a Dios misericordioso, hizo que mi hija llorara. Le di suero y se movía al cambiarla. Vi un trocito de papel periódico. Llamé a mi hermana y se recuperó. Hoy mi hija, ya casada, tiene 2 hermosos hijos en la universidad. Me vine a San Juan, pues me gané una casita donde vivo. Gracias a Dios, trabajé ad honor en el Colegio San Juan como auxiliar. El director me dijo que estudie y que me presente a la universidad, educación primaria. Pude ingresar a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Trabajé varios años en Colegio Pocusana, San Bartolo y Papaleón, y último en el Puente de Lurín. Dios me daba fuerza para prepararles el almuerzo. La mayor, al llegar al colegio, le servía a sus hermanos. Mi comadre, que era mi vecina, cuidaba viéndole por el techo, pues yo dejaba encerrado. Al trabajo tenía que ir a pie desde Billingur hasta el puente Alipio. Era arenal para tomar el enatro. Muchas veces no tenía para alcanzarles alimentos. Me iba el domingo tempranito a Pocusana a trabajar y regresaba en la noche trayendo víveres. Dios ha sido grande conmigo. Solo dormía 3 a 4 horas. Me puse mal y estuve en el año 2000 en el hospital Rebagliati con cáncer al colon. Tuve 4 operaciones, 9 meses internadas. Soy ostomizada de por vida. Gracias a Dios, mis hijos estaban grandes en secundaria y otros trabajando. Mi hijo Danilo trabajaba en seguridad. Con su grupo mataron a 3, uno de ellos fue mi hijo, en Pisco. Fue a las 11. Nadie me dijo que veían que venían y familiares, vecinos, pero no me decían. Le habían dicho que yo no sabía nada y que mi hermano viajaron e iban a decir cuando se encontraba del accidente que yo creí que era el Soyuz. Recién me dijeron a las 11 de la noche, fue terrible, me desmayé, sufrí mucho por la pérdida. Me jubilé en el año 2013, estuve asistiendo a la iglesia Alianza Cristiana de Lima.
de Lince. Me apoyó la hermana Irin Chan. Dejé mucho tiempo de asistir. Luego iba a la iglesia de Benavides, pero por el horario tuve que dejarlo. Iba a las 6 p.m. los sábados. Varias veces pasé por la iglesia de San Juan al culto de las 8 de la mañana. Iba, asistía, regresaba a casa. Leía la Biblia y nada más. Un domingo se acercó la hermana Carmen, me escribió, me envió a la reunión de grupo. Estoy contenta de poder aprender las capacitaciones y enseñanzas de la palabra del Señor. Le pido oración para que la enseñanza de la palabra del Señor me fortalezca y me ayude en el aprendizaje de su palabra. De rodillas al Señor. Gracias, hermana Norma Aguilar, por ayudarme en la prueba de la fe. Yo tengo fe en el Señor con todo lo que me ha dado, que el Señor me ha perdonado. Gracias también a todas las hermanas. Dios me las bendiga. Gracias, pastora Eva, y muchísimas gracias de todo corazón a Dios Todopoderoso. A Él sean las loas. Amén. Josefina Ruiz de Navarro. Buenas tardes, hermanas. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Mi nombre es Margarita Negrete Luciano. Les voy a decir un pequeño testimonio a cada uno de ustedes de que cómo el Señor ha ido obrando, preparándome. Yo tengo mi hermano mayor, su nombre es Martín. Él es creyente desde los 8 años. Él nos llevaba a la escuela dominical cuando éramos niñas. Y en ese entonces no entendíamos las cosas de Dios, no sabíamos sus planes, sus propósitos. Pero Él ha ido preparando nuestro camino por medio de su palabra, aunque no entendíamos en ese entonces. Ahora puedo entender cómo Dios ha obrado en mi familia. Somos 7 hermanas para Cristo, y esto lo voy entendiendo a través de su palabra, por medio de los cursos, estudios, temas, y eso nos ayuda a cada día seguir creciendo en la fe, seguir confiando, seguir afirmando nuestra fe y confianza, y en nuestra seguridad es Él, aprobar nuestras pruebas, nuestras luchas, nuestras contiendas, porque aún soy débil en mi humanidad. Solo Dios y su Hijo Jesucristo podrá darnos la paz que un día la tendremos todos nosotros, si es que seguimos, si es que perseveramos en la palabra. Y les animo en el Señor, hermanas, sigamos adelante, no dejemos, no bajemos la guardia, que Dios nos dé esa sabiduría, esa inteligencia para seguir buscándole a Él, porque nosotros somos los pámpanos, Él es la vid, digno de imitar, digno de seguir. Les animo en el amor del Señor, hermana, y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. Hermanas, mi nombre es Lidia. Bueno, voy a contar situaciones, ¿no?, donde he ido creciendo, donde mi fe ha ido creciendo, a pesar de que no entendía lo que estaba pasando. Bueno, una de las cosas que he pasado, ¿no? Por ejemplo, yo soy docente de matemática y en mis inicios de mi carrera profesional trabajé en un colegio católico, colegio donde yo estudié, ¿no?, y donde yo culminé mis estudios secundarios. Y trabajé ahí como docente. Bueno, resulta que ahí la directora en diciembre, creo, hacía un gran evento a una imagen religiosa, ¿no?, que ellos le llamaban Virgen de Guadalupe. Yo, a pesar de ser católica, siempre como que no tenía concordancia con ese tipo de ideas, ¿no? Pero creo que lo hacía por costumbre, pero en mi interior sabía que no era correcto. No conocía al Señor, ahí era católica aún, ¿no? Pero yo no compartía ciertas ideas, pero las respetaba, ¿no? Pero, por ejemplo, no adoraba, ¿no?, como ella quería que todos lo hagan, ¿no? Y yo, por trabajar ahí y por ser católica en ese tiempo, pues tenía que hacerlo. Pero la directora se dio cuenta y en una de ellas, pues, me llamó para conversar, ¿no?,
que por qué yo tenía ese tipo de actitud. Y yo le comenté, ¿no? De que pues para mí el único era Dios y que esas imágenes pues no representaban nada en mi vida. Para mí no significaban nada. Entonces a ella le disgustó mucho. Bueno, creo que si por ella hubiera sido, me despedí en ese momento. Y bueno, al año siguiente me despidió porque era contratada. Y bueno, hasta el momento yo no sabía qué era lo que pasaba. Pero donde yo residí en ese momento, que era en Sullana, era como que si las puertas se me cerraron. No encontraba trabajo por ningún lado. Por ningún lado encontraba trabajo. Y bueno, decidí venir a Lima, ¿no? En Lima conseguí trabajo en una buena institución educativa, pero me dejé llevar por cosas del mundo, ¿no? Y tiempo después, yo buscaba, ¿no? Ya yo veía que las cosas que estaban pasando en mi vida como que no tenían sentido. Y yo buscaba al Señor otra vez en la iglesia católica. Entonces iba, yo quería poder estudiar la Biblia, que alguien me pudiera orientar, ¿no? Iba, pero nunca encontraba ayuda. Siempre encontraba la iglesia cerrada o la persona que había quedado conmigo para ayudarme nunca llegaba. Entonces pasé yo le preguntaba al Señor por qué me pasaba esto, ¿no? Si bien cierto yo había hecho las cosas mal, pero yo quería saber por qué es lo que quería, qué buscaba de mí. Entonces, tiempo después conocí a Inés. Inés junto con Cecilia, pues asistí, ¿no? a un evento de evangelización. Y fue ahí que Inés y Cecilia, pues, me hablaron un poco de la iglesia. Y días después, yo caí así de rodillas, llorando y clamando al Señor por mi vida espiritual, ¿no? Y aún recuerdo ese momento. Entonces, pasaron muchas situaciones, ¿no? Y un día fue que el Señor me cerró muchas puertas porque no era el lugar donde yo tenía que conocerlo. No era. Ahí no era ese lugar. Y bueno, no, conocí a Dios, empecé lo acepté primero. Primero lo acepté. Empecé a conocerlo y cuando yo decidí conocerlo tenía muchas más pruebas. Pruebas que yo no entendía, ¿no? Y una de esas pruebas me llevó a regresarme al norte, ¿no? Cuando yo pasé por esas situaciones que me hicieron que yo me regrese al norte nuevamente, yo me acuerdo en ese momento del versículo de Isaías 41:10 porque tuve que regresarme en la época de pandemia, ¿no? Y bueno, ese versículo pues me hizo recordar de que el Señor siempre está conmigo, de que yo no desmaye, porque Él es mi Dios, ¿no? Que me pide que me esfuerce y que me va a proteger y que me va a sustentar con la gracia de su justicia. Y el que yo me he regresado al norte en esa situación fue porque en mi familia había muchos problemas. Incluso más complicados con los que yo estaba pasando acá en Lima. Muchos problemas, muchos. Y bueno, el Señor me hizo regresar, ¿no? Y a pesar de esa situación, a veces como que ya conocía al Señor, pero como que seguía cuestionándolo, ¿no? Señor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué permites que pase esto, no? Pero entendí que son las pruebas que el Señor nos pone, ¿no? Para irnos moldeando, ¿no? Porque creo que en estas situaciones yo hubiera salido así explotando, ¿no? Renegando, ¿no? Pero no, ya acepté ciertas situaciones, las acepté porque son pruebas que el Señor me está presentando para yo ir moldeando mi carácter, ¿no? Después de haber sido una persona grosera, ¿no? Mi carácter ha ido mejorando y la verdad que ahora, pues yo sé que el Señor me va a presentar muchas más pruebas, no va a ser la única, muchas más pruebas, pero como que tengo otra perspectiva, porque sé que Él está conmigo, porque sé que Él desea de mí más cambios, mucho más. Estoy en camino de buscar el propósito que Él tiene para mí. Yo sé que el propósito es de que yo siga predicando su palabra
que lo siga sirviendo, que lo siga agradando. Es difícil, sí, pero sí siento que he avanzado a comparación de mis inicios. Siento que me falta mucho también. Me falta muchísimo para yo poder medirme o para yo poder seguir agradando al Señor. Busco eso y lo seguiré buscando. Y bueno, es una de las pocas pruebas o una de las pocas situaciones que yo puedo contar, ¿no? Porque tengo muchísimas, pero son las que más me han marcado, ¿no? Una vez más, agradezco, ¿no? Por hacernos expresar, contar por las situaciones por las cuales nosotros hemos pasado, ¿no? O el Señor ha ido probando nuestra fe para nuestro crecimiento espiritual. Gracias y bueno, eso es lo que le puedo compartir. Buenas tardes, hermana. Yo soy la hermana Viviana y quiero contar mi testimonio cómo el Señor fortaleció mi fe durante esta prueba que pasé. La prueba que pasé fue la enfermedad del COVID, ya que es una enfermedad que es mundialmente, y los primeros pensamientos que tuve cuando me enfermé fue que me podía morir. El pensamiento otro fue de qué pasaría con mis hijos, mi esposo, ¿no? ¿Quién nos iba a cuidar, ¿no? Son pensamientos que el enemigo te pone al momento cuando pasas una prueba o estás mal, ¿no? Luego, orando al Señor, pidiéndole fortaleza para que me ayudara, el Espíritu Santo vino sobre mí y me hizo recordar todas las promesas de Dios, ¿no? La palabra de Dios, ya que la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Entonces me agarré a las promesas de Dios, buscaba de Él, le alababa, buscaba de su palabra y eso me dio fuerza para pasar esta gran enfermedad que está la gente muriendo, ¿no? Tanta gente muere con esto. Y también me agarré de las promesas de Dios, de lo que dice Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, que el Señor estará contigo por donde quiera que vayas, ¿no? Y también me acordaba, sino que nada podía separar del amor de Dios, ¿no? Así, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni muerte, ni hambre, ¿no? El amor de Dios era grande y que el Señor siempre estaría conmigo, a pesar de todo. Y también el versículo dice que decía, ¿no? Que todas las cosas nos ayudan para bien, para los cuales el Señor ha llamado. Gracias, hermana. Buenos días, hermanas. Quería compartirles cómo Dios utilizó las pruebas en mi vida para fortalecer mi fe. Hace muchos años yo rogaba a Dios por mi matrimonio, ya que estaba muy fracturado y clamaba mucho al Señor, le pedía un milagro, pero pasaba el tiempo y eso no ocurría. Por el contrario, la situación se tornó peor. En ese momento no la entendía hasta que llegó el punto en que ya el matrimonio no pudo sostenerse más y ocurrió una separación. En ese momento tomé la decisión de aferrarme a Dios porque ya no podía mirar atrás, ya la palabra había calado en mi vida. Así que decidí aceptar todo lo que estaba pasando y entregar al Señor porque Él sabía los propósitos que había. Ha sido un largo proceso en el que el Señor me ha ido hablando. Y ahora puedo decir que entiendo que todo lo que yo he pasado fue para soltar, ¿no?, a un diosecillo que yo tenía ahí. Había puesto todas mis esperanzas en mi pareja, había puesto mi vida en mi pareja, mis ilusiones en mi pareja, y yo tenía que soltar eso. Y mi primer y principal amor debía ser Dios. Así ha ocurrido y ahora, hoy en día, puedo decirles que encontré ese verdadero amor, que nadie ni nada lo puede suplir, solo Dios. Y es una felicidad que no se puede explicar. Pueden suceder muchas cosas y es más, siguieron sucediendo cosas, pero ya mi confianza y mi mirada estaba anclada en Cristo. Y todo lo que yo recibía de Él, lo vivía con una gratitud inmensa. Así que
Dios me preparó para este tiempo en que puedo testificar de que las circunstancias que yo pasé, aunque en ese momento no las entendía, hoy las puedo entender y disfruto de esos beneficios. Y es difícil, no es inmediato. Las respuestas del Señor no siempre van a ser como uno desea, pero sí siempre van a ser lo mejor para nosotras. Bendiciones, hermanas. Hola, quería compartirles acerca de lo que Dios me permitió pasar y para que yo pueda comprender cuál era el propósito. Entiendo que parte de mi testimonio tiene mucho que ver, y es que el haber crecido en una familia disfuncional, con padres separados, un padre también violento, y pasar por todas esas situaciones de dolor, de tristeza, de miedos, me ayudó en cuanto conocí al Señor, ¿no? En cuanto conocí al Señor, vino en mi corazón amor, paz, y ahora entiendo que haber pasado por esas situaciones ha sido para que yo pueda entender a otras personas que han pasado por la misma situación que yo. Puedo entenderlas y llevarles un mensaje, ¿no? Sé que tenemos que llevar el evangelio, pero para llegar a ellas, a veces también parte de nuestro testimonio ayuda, ya que como ellas pasaron por lo mismo que yo pasé, puedo entenderlas y decirles, ¿no?, que sí se puede, que sí hay esperanza, que aceptar a Cristo como Señor y Salvador es la solución a sus vidas. Y gracias a Dios algunas personas me escuchan, otros todavía tienen el corazón duro, pero me hace recordar que yo también era así, ¿no? Yo también me demoré años para recibir a Cristo. También tenía un corazón muy duro y estaba aferrada a mi religión. Pero ahora entiendo, ¿no?, que si Dios me permitió pasar por eso, creo que estoy segura que si no hubiera pasado por eso, creo que tampoco hubiera llegado a los caminos de Dios. Pero por medio de ese canal, como les expliqué, ¿no?, de mi familia, es que pude conocer de Cristo, ¿no? Y estoy feliz por eso. Y creo que ese es el anhelo de toda cristiana, ¿no? De que así como recibimos por gracia todas estas cosas, también dar de gracias, ¿no? Que es evangelizar, compartir. Y eso les quería compartir y espero que les sea de bendición, ¿no?, lo que les digo. Gracias.